Buenos días. Les tenemos una buena noticia el día de hoy. Ya estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en la página de Infinita. Nos pueden ver en live en cualquiera de esas plataformas como Radio, Rayita Abajo, Infinita. Nos pueden buscar porque si en dado caso pues no tienen Facebook o quieren volverlo a ver, lo pueden encontrar en estas plataformas. Así que tenemos hoy un invitado muy especial que la verdad creo que es un honor tenerlo aquí. No, sí, presentarlo vos, pero Pablo, que es uno de tus socios también. No, en general Neri Guzmán realmente lo conocí hace bastante tiempo, también ahí en el camino del emprendimiento, y creo que es valioso también traerlo aquí a hablar de la industria de la información, ¿verdad? Y cómo esta se maneja. Neri es el fundador de Black Box Solutions, una empresa que ahí sí que anda rondando por todo el mundo. Solo premios, yo me enteré de solo premios por todas partes. Cabal, pero anda rondando por todo el mundo. Básicamente hay bastante experiencia en Neri desde el lado de la información, como desde el lado de empezar a hacer empresa, desde el lado de, te diría yo también, desde las energías que carga para ir cargando una empresa como la que está formando. Y pues aquí lo tenemos, así que bienvenido, Neri. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias ahí, Marcel y Pedro Pablo, por la invitación. Buena onda a todos. Un saludo a todos aquí. Y pues gracias por estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes. Va a ser un gusto hablar ahí de datos. Bueno, tenemos unas buenas preguntas, pero siempre empezamos con unas preguntas bien interesantes de cuál ha sido tu lucha esta semana o la semana pasada que vos creas que, sabemos de que hay luchas que surgen cada semana o cada mes. ¿Cuál ha sido tu lucha de esta semana o este mes? Miren, ahí sí que el emprendimiento es una lucha constante de resolver problemas. Específicamente estas últimas 2 semanas han sido luchas de pitch. Okay. Básicamente tuvimos la oportunidad de participar en Unbound Miami y la lucha de ese día es mantenerte enfocado en mantener la operación y estar listo también para una competencia internacional. Ajá. Esa es la lucha, ¿verdad? Mantenerte enfocado y no sobreestimar ni subestimar las capacidades. ¿Y cómo lograste hacer eso? Mira, todo es cuestión de balance y de orden, ¿verdad? Uno se tiene que apoyar de un muy buen equipo. Justo estábamos hablando de Pedro Pablo. Considero que una de las situaciones más importantes es lograr tener un equipo balanceado. Gente que cubra tus debilidades. Cabal. Sí, yo me voy a saltar a vos, pero yo creo que también una de mis luchas es que acabo de contratar a la primera persona para que me eche la mano con ciertas cosas que yo tenía que hacer administrativas. Y pues es una lucha porque tenés que entender realmente cómo esa persona entiende lo que vos querés que él entienda. Ya, o sea, cómo te va a entender algo que vos tenés en tu mente y que por tu pasión vos lo haces como que sin nada, pero cómo se lo transmitís de una manera para que esa persona lo quiera hacer y que le dé el valor agregado de lo que está haciendo. Entonces, que creo que eso vos ya lo pasaste porque vos acabas de contratar a gente, les tuviste que presentar qué es Concord de primero de todo, cómo funcionan los procesos. Pero yo todavía no tenía tan establecido eso porque al final fue como, ok, por necesidad necesito que alguien me cubra en esto. O sea, yo no lo tenía considerado, ni planeado, ni presupuestado, pero por necesidad necesito que me apoyen en estas cosas. Entonces creo que ha sido una lucha que al final fue algo bien positivo porque me hizo estar mucho más tranquilo, enfocarme en las cosas que tengo que enfocarme, que antes tal vez yo me aturdía por tantas cosas que tenía que hacer. Entonces creo que ha sido una buena lucha, la verdad, esta semana. Y para agregarte tal vez un poco a eso, Marcel, y esto es una recomendación que leí recientemente en un libro, y es de cómo cuando uno empieza a delegar, qué pasos seguir. Estos pasos son 3 o 4, si no estoy mal. El primero es hacer vos las cosas que vas a delegar solo. Entonces, ya que las hiciste solo, entonces vos las haces, pero que esta persona te esté viendo. Claro. Ese sería el segundo paso. El tercer paso es ver que él lo haga, ¿verdad? Entonces ya vos supervisás como él lo hace. Y la cuarta parte es que él ya lo haga solo. Yeah. Entonces es una manera como de ir entregando de alguna manera un proceso que vos ejecutás, pero lo vas entregando. 1, saber que lo estás haciendo vos solo. 2, que te vea hacerlo y que lo estás haciendo bien. 3, ver cómo él lo hace. Y 4, pues que ya entregarle el proceso, pues, ¿verdad? Creo que es un... Sí, yo creo que es algo de lo que hablamos la semana pasada, que mucha gente a veces quiere contratar porque ya no quiere o piensa que él no quiere hacer unas cosas y por no hacerlas delegas mal. La otra persona no sabe qué hacer o no sabe qué hacer porque como la otra persona no le dijo bien y solo le dijo, mira, hace eso, no le enseñó cómo, creo que puede causar algún más... O sea, sí, termina asumiendo, pues, entonces termina haciendo otro tipo de cosas. Yo creo que el tema administrativo también es una lucha, ahí sí que diría que para los tres, ¿verdad? En términos de que la administración de las empresas en algún grado por la ineficiencia inclusive de la burocracia administrativa que existe, ya sea por
los pagos de impuestos o por todos los procesos que tengamos que ejecutar, terminan siendo bastante agotadores, ¿verdad? Y en algún grado las personas que los tienen que ejecutar tienen que tener una personalidad inclusive bastante ordenada, que era algo que platicábamos hoy en la mañana. Entonces, yo creo que esa es una lucha para todas las personas que estamos empezando a hacer las cosas bien. Eso es una de las partes a ponerle ojo, a empezar a hacer las cosas administrativas de una forma organizada, porque ahí es básicamente donde surge la información. ¿Va? Y de ahí surgen los procesos, ahí surge todo lo que conlleva. Exacto. Vos ahorita tenés una lucha del cambio de oficina. Sí, sí. Se acaban de ampliar de oficina. Sí, nos acabamos de pasar de oficina y digamos que esa es la lucha de esta semana, cómo hacerla viva, a darle vida a ese espacio en donde al final es donde nosotros estamos trabajando día a día, donde queremos llegar y sentirnos cómodos y que cualquier persona que llegue se siente bienvenida. Creo que eso es en lo que tenemos que trabajar ahorita, en ese feng shui le dirían, ¿verdad? Ajá. Pero es realmente en eso, a sentirnos bienvenidos y que las personas que lleguen se sientan bienvenidos. Exacto. Y creo que eso obviamente no es de un día ni de un día para el otro sino que hay que llevar plantas, hay que pintar paredes, hay que identificar cómo vamos funcionando adentro de la oficina para sentirnos cómodos cada vez más, Sí. ¿verdad? Mira, ustedes dos que se han mudado de oficinas de una más pequeña a una más grande, ¿cómo se siente ese sentimiento de, ok, ya estamos creciendo, tenemos que agarrar un espacio más grande? ¿Cómo se siente eso? O sea, ¿es recomendado? Justo hoy en la mañana estábamos bromeando de eso. O sea, yo entré y le digo, bueno, hoy tengo tanto espacio que no sé dónde sentarme. Okay. Ya voy a dejar mi chumpa aquí, me voy a ir a sentar Cabal. al otro lado. Y, básicamente es un proceso también que te agrega un poco de responsabilidad y sí se siente bien. Todo depende de tu metodología de trabajo. O sea, yo siempre estuve acostumbrado a trabajar en coworkings como tal. Para mí los coworking son una herramienta fundamental para las personas que inician, y las oficinas las veo yo más cuando uno ya quiere crear sinergias en el equipo, ¿verdad? Ya estarse viendo día a día, porque al final las personas con las que trabajas se convierten en parte de tu familia. O sea, la oficina vuelve a ser tu segunda casa, ¿verdad? Pasas igual la misma cantidad de horas o más que a veces en la casa. Entonces es importante como para ya ir aumentando sinergias, ¿verdad? Sí, ahorita tal vez mencionando un poco una lucha que creo que también fue de todos, ¿verdad? Es empezar en cafés versus irse a un coworking. Creo que es una pregunta bien seria. La competencia de los coworkings básicamente son cafés de 15 quetzales y poder estar ahí 4 o 3 horas, ¿verdad? Entonces, pero creo que estar en un coworking es ese siguiente paso de emprender, en donde ya empezás a establecer un presupuesto para pagar oficinas, donde también te metes en una comunidad que está también trabajando, donde también hay conocimiento, ya sea administrativo, de ventas, de data, de lo que sea, ¿verdad? Empieza a ver ese conocimiento, entonces empieza a aportar bastante valor, y creo que es una de las luchas que en algún grado pasan, ¿verdad? Ya luego que estás en un coworking ya pues empiezan a evolucionar otras luchas, pero creo que esa es una primera. ¿Y cómo fue la decisión de tomar, agarremos una oficina? De primero todo, de pasar de un coworking space a una oficina, ya como vos decías, requiere una gran responsabilidad, de un gasto fijo que no es solo por así, sino que es un contrato de 6 meses, 8 meses. ¿Cómo fue que tomaron la decisión? ¿Ustedes vieron su proyección de ventas, vieron su flujo de caja? ¿Cómo fue que tomaron la decisión de decir, ok, ya estamos listos? Y no es solo por la emoción de, ya podemos, cerramos un cliente nuevo y agarramos una oficina. ¿Cómo fue esa decisión? Pues sí, yo diría que ahí sí que son decisiones de flujo de caja las que te permiten, o sea, todas las decisiones tienen que ser, o sea, sustanciadas o como un backup financiero, ¿verdad? Si no, ahí sí que, si no, alquilemos el edificio. No, sino que, o sea, tienen que tener un sentido, y creo que el respaldo es financiero bajo donde se toman las decisiones. Eso es más sólido que solo tomarla por tomarla, ¿verdad? ¿Vos, Neri? Sí, así es. Es como vas analizando que tengas los contratos y la recurrencia suficiente para que cuadre con el contrato. O sea, básicamente esa es una de las filosofías que yo trato de trabajar. O sea, no va a estar más de lo que a uno le ingresa, ¿verdad? Es algo que aparentemente suena sencillo, pero verlo a través de los meses ya es un poco más complicado, porque ya venir y meterse a un contrato de 6 meses, pero no calcular que 2 de mis clientes van a terminar su contrato en 2, eso es una parte de poder ver el valor neto a futuro de los clientes y poder tomar una decisión así financiera. Y sí, yo considero que en parte también es una decisión financiera y de funcionalidad, porque hay muchas empresas que también, aunque vayan creciendo como tal,
puede ser que no necesiten un espacio de oficina. Exacto. Entonces, puede ser de que puedan trabajar perfectamente desde su casa y ahorrarse ese tipo de trabajo. Mira, yo creo que uno de los consejos que me diste vos al principio fue salirte de tu casa. Yo creo que el salir de tu casa, el ir a conocer gente nueva, crear ir a esos ecosistemas donde conoces este tipo de gente que está haciendo las mismas cosas, es recomendable. A pesar de que tengas que invertir 3,000 quetzales al mes, yo sí, tal vez sí lo veo como una buena inversión para poder de verdad salir de tu casa, uno. Exacto. O sea, O de café. o salir de café, porque al final el café puede ser que tengas suerte que encontres un café que esté vacío, puede ser que encontres un café donde hay un cumpleaños a la par y hay gente cantando lo que sea. Entonces, creo que es muy variable y muy arriesgado el hecho que quieras tener una reunión ahí con tu posible cliente. Sí. Entonces, creo que es hasta más formal el que te vean dentro de un lugar donde hay un ecosistema pues laboral como el de los coworking space. Sí, no, yo sí considero bastante importante el tema de migrar o sea, y son fases, ¿verdad? Al final hay que vivirlas todas y solo hay que saber cuándo decidir cambiar a cada una, ¿verdad? Sí, vos pasaste durante, creo que 4 años en Coworking Space, me contaste. Yo estuve, desde el 2015, empecé a buscar coworkings, estuve desde Cayalá, después estuve en Zona Pradera, en Collision, que fue donde más me estuve, pero siempre me estuve moviendo de coworking en coworking. Desde la primera vez que lo probé, la experiencia que más me gusta es compartir con otros emprendedores. Exacto. O sea, estar ahí todos los días y ver que hay otras personas que tienen los mismos clavos y que todos tienen diferentes formas de abordarlos. Eso es bien valioso. Uno puede aprender bastante de otras personas y compartir información. Ahí incluso obtuve varios proveedores míos, ¿verdad? De servicios. Y como que entre los mismos emprendedores nos podemos ir apoyando y comerciando nuestros servicios, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más importantes. Incluso los lugares como tal también a veces llevan, no sé, eventos. Entonces jala más gente, entonces vos puedes presentar tus negocios. Entonces creo que sí es más conveniente invertir esos 1,000 quetzales en un coworking space que quedarte en tu casa, definitivamente. Sí, no, es muy valioso, la verdad. Más por las personas también, como decía, que conoces, ¿verdad? Te vas a servir un café y tal vez estás teniendo un problema con cerrar una venta y la persona que también se está sirviendo un café te puede dar un hint de cómo hacerlo. Creo que es conocimiento que está ahí en el aire y cómo nos lo trasladamos. El final es crear comunidades y creo que el crear esas comunidades es lo que agrega valor al ecosistema. Vale, no es tanto el lugar como tal físico, sino Exacto. la comunidad que se crea ahí. Sí, la comunidad puede migrar y puede crecer y puede evolucionar, lo que sea, pero crear la comunidad creo que es lo valioso de esos espacios. Sí. ¿No? No solamente es un lugar con mesas, sino que, digamos, el ejemplo que nosotros tenemos de Field Office es que llegamos y hay una mesa en el almuerzo y todos están almorzando juntos, platicando de política, platicando de negocios, de blockchain, de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, alguien que no sepa de eso se puede llegar a sentar y aprender y entender y preguntar y yo no sabía que existía este mundo y así va surgiendo. Y proponer temas. Ajá. Y sí, ser parte de un ecosistema donde se está emprendiendo y que también en algún grado también quita el miedo a nivel emocional, ¿verdad? Porque entonces uno se empieza a topar con que aquel también está sufriendo al igual que yo, ¿verdad? Y que es un sufrimiento que también va acompañado de mucha autorrealización, diría, porque uno está haciendo precisamente lo que quiere hacer, ¿verdad? Sí. Entonces en ese camino hay que acompañarse de todas las como infraestructuras emocionales, económicas, políticas, sociales que te permitan construir esa visión que tanto tenés en mente, ¿verdad? Sí, y vale la pena entender de que a veces uno es mejor quedarse en un coworking space que agarrar una oficina por la infraestructura. Puede ser de que tercerices todo. No necesitas una oficina privada para vos. Exacto. Y solo por el hecho de querer tener una oficina, o sea, tenés un costo fijo de, 5,000 quetzales, que puede ser de que te afecte, pues al final ese 5,000 lo puedes invertir en mercadeo, lo puedes invertir en algo más. Sí, incluso en un asistente que te ayude a trabajar mejor. Pero preferís agarrar una oficina, creo que no es tan recomendable si en dado caso de verdad no lo necesitas. ¿Qué crees o qué variables crees que son las que debería de una persona chequear para antes de entrar a una oficina? Yo considero que lo primero es el modelo de negocio, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de producto estás comercializando? Muchos de los servicios modernos ahora digitales, por ejemplo, no te van a requerir una oficina. Una bodega. Una bodega, claro, ¿verdad? O sea, el tipo de servicios también. Ahora, ya cuando se va evolucionando a un servicio tal vez de consultoría, en donde sí vas a tener mucha relación con tus clientes, considero que ya son
ítems y contextos que ya te van obligando a tener un espacio propio. Ok. Donde ya necesitas un poco más de privacidad, un poco más de trabajo en equipo también. Pero muchos de los trabajos digitales probablemente no necesitan algo muy permanente ahí, fijo, ¿verdad? Es mejor invertir en una buena herramienta de comunicación, un Slack pagado, por ejemplo, o un CRM, Resource Guru, ajá. o un buen CRM, algo donde todo tu equipo esté centralizado. Pero va a ser cuestión del modelo de negocio. Más si no vas a tener que entablar muchas relaciones con personas. Eso es fundamental. Sí, un factor también con respecto a lo que decís es si atendés clientes. Si atendés clientes en tu oficina, entonces tal vez sí es necesario tener un espacio. Si realmente solo vas vos a la oficina de los clientes, pues en algún grado solo vas, ¿verdad? Algo que me gustaría tal vez mencionar es, o si pudiéramos enlistar entre nosotros, tal vez qué coworking space conocen, ¿verdad? Para tal vez mencionárselos a las personas que están buscando. Ajá, cabal. Yo conozco Field Office, Collision y... Office Collision, hay uno en Interaméricas. en ¿Cómo se llama ese? Interaméricas. Interamérica. Si nos quieren ahí ayudar en WhatsApp, el teléfono es el 5741-1290 para mencionarlos básicamente y que las personas se puedan ahí sí que abocar a ellos. En Cayalá también hay. 2. En la Noria. Bueno, habían 3 ahí. En la Noria está Serendipity. Serendipity, ajá, en la Noria. En Cayalá está Field Office también. Field está Office tu también. zona. Ajá. Y bueno, no sé si Pepita ya no está. No, Pepita no está. Sí, ok. Entonces hay 2 ahorita en Cayalá. Yo creo que, y bueno, en zona 15... no, en Insignia, no, ahí no hay coworking space. No, hay uno en la zona 9, en un edificio también muy parecido al de Interaméricas. No recuerdo el nombre, ahí sí que estamos a la... Y el TEC también, ¿verdad? Ah, bueno, Ah, el TEC zona también. 4. El TEC de zona 4 también. Ahí está Chamba Coworking, Chamba. que de hecho fue el pionero, si no Sí, estoy mal. fue el primero. Ajá, entonces... Y creo que hay otro en zona 4. El del TEC. O sea, en el sí, TEC el en del el TEC. segundo piso y el Chamba que El está TEC. en la esquina enfrente. Sí, yo creo que la Chamba fue el primero que se creó. Sí. Bueno, y en la antigua hay uno que se llama Impact Hub. Ajá. Que Impact Hub. también es bien bonito. Lo bueno que tiene Impact Hub es que hay mucha gente que viene a trabajar de otros países Claro. y hay mucha gente que tiene capital. Cabal. Entonces, digamos, ahí hay gente que estaba en Estados Unidos que viene a Guatemala a buscar emprendedores para Invertir. ajá. Sí, en Antigua hay un ecosistema interesante del emprendimiento, ¿verdad? En términos de inversión, cabal Sí. está Pomona, hay bastantes Esos. como Alterna. Ujú. que inclusive ahorita Alterna también tiene el FLI, si no estoy mal, que es el evento de emprendimiento de impacto. Ok. Entonces, no sé si es esta semana o la otra, pero estoy con la mente que viene, ¿verdad? Perfecto. Mira, vamos a ir a un corte y regresamos despacito con un par de preguntas sobre cómo recaudar capital semilla y un montón de información sobre Big Data. Así que Súper. sintonízate después del corte. Let your ears go outside for once. FM 100. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos de regreso aquí en MB Podcast Show. Les recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores en tecnología. En este caso, pues, tenemos a Neri Guzmán, el fundador de Blackbox Solutions. Si en dado caso nos están viendo en Facebook Live, también nos pueden ver en Twitter y nos pueden ver en YouTube. Vamos a empezar con la parte más bonita, que es la de preguntas y respuestas. ¿Tenés alguna pregunta, pero Pablo, para Neri? Sí, tal vez Neri, si nos empezás un poco ahí sí que a iluminar con respecto a qué es Big Data, ¿verdad? Y qué no es Big Data. ¿Cuáles son los mitos? Ok, sí, bueno, Big Data no es algo nuevo, como ahora es el buzzword, ¿sí? Pero Big Data ha existido siempre que haya grandes cantidades de archivos digitalizados que analizar. Entonces, podemos decir de que Big Data ha estado en nuestro ambiente digital desde 1980 como tal. Entonces, hablemos sobre más que todo son las aplicaciones del Big Data. O sea, tener Big Data es solo algo descriptivo como tal, pero yo considero que lo más importante es entender de que ahora el Big Data es una forma de poder analizar y sacar valor de los datos para las empresas. O sea, la Big Data no puede existir si en dado caso no tenemos la data digitalizada.
O sea, si no tenemos información digitalizada, no existe la Big Data. Correcto, porque las metodologías para poder analizarla, todas parten de algún tipo de modelo estadístico. Se podría hacer a mano, claro, ¿verdad? Ajá, o sea, pero, a la vieja escuela, ¿verdad? Ajá. Pero te tardarías meses. Pero lo ideal es que la información esté digitalizada para poder encontrar patrones rápidamente. Entonces, antes, encontrar un patrón requería años de experiencia. Ahora uno puede agarrar un análisis histórico de la información de una empresa y desde ahí encontrar patrones que nos ayuden a estar un paso adelante de lo que se nos viene el próximo mes. Qué interesante. Perfecto. Y ese tipo de información, ¿cuál crees que es? O sea, al final es data que se metió en un Excel, son bases de datos, son documentos escaneados. ¿Cómo funciona esa data? Sí, tienen que ser datos metidos en un formato como bien dices de Excel o de base de datos como tal. Hay empresas interesantes ahora como Opticality que lo que hacen es traducir hojas escritas a mano a digital como tal para que se pueda leer, o sea, para que la computadora lo pueda leer. Entonces sí es importante que todo esté en un formato de base de datos, Excel, Google Drive o SQL o algún tipo de software como tal. Eso, ajá. Sí, no, a mí me venía una pregunta con respecto a eso. Hablabas del proceso de digitalización. Tal vez si nos contás un poco de dónde parte y a dónde puede llegar toda esta digitalización, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay antes de la digitalización? O sea, todo es una ruta evolutiva dentro de la empresa. Entonces, como bien lo hemos descrito antes entre nosotros, es como hay empresas que estamos o estuvimos en una etapa bastante primitiva en el análisis de información, que es cuando no tenemos información registrada y no la tenemos organizada. Después evolucionamos a ya tener nuestra información registrada de, por ejemplo, todos nuestros flujos de las transacciones del día a día, las ventas de mi día, todos los movimientos que hice con mi carro de delivery, todo lo que yo hice a través de mis cobros, de mis pagos, etcétera, los tiempos de mis personas. Ya cuando todo está eso agregado, la siguiente etapa de evolución es tenerlo integrado para poder sacar una sola visión. Ya empezar a tener dashboards, ya empezar a tener tableros electrónicos de poder ver la información pertinente de manera inmediata. Y de último, que es la nueva moda ahorita con el machine learning y todo lo que es inteligencia artificial, que es poder pronosticar y predecir. Donde está la predicción y el pronóstico es donde está el verdadero valor agregado. Uh-huh. Sí, no es tanto solo, pasó eso la última vez, sino que es poder ver qué va a venir. Así es, uno pasa de la etapa que es descriptiva. Descriptiva es súper importante. Siempre hay que poder explicar qué pasó. O sea, bueno, así terminó el mes y pasó por esto. Esta es una etapa descriptiva. Pero después hay que llegar a una etapa descriptiva, prescriptiva. Ajá. O sea, bueno, ya pasó esto y ahora para que no me pase otra vez el próximo mes voy a realizar estas acciones. Okay. Y de último es predictivo. Decir, ok, ya sé lo que pasó el mes pasado, tomé estas acciones para mejorarme y ahora va a pasar esto. Qué interesante. Entonces me quiero preparar para esto, tener los recursos adecuados y el equipo listo para actuar. Ahora, tal vez una pregunta que me surgió ahorita es: ¿cuál es la diferencia entre machine learning y cuándo llegas a una etapa de inteligencia artificial? Ok, básicamente el término de inteligencia artificial es un concepto bastante mercadológico en el sentido de que realmente una inteligencia artificial como tal todavía no existe. Estamos años lejos todavía de que una computadora tenga por sí misma una conciencia en la toma de decisiones. Apenas estamos empezando a desarrollar las primeras computadoras que simulan redes neurales como las nuestras, ¿verdad? Entonces, la diferencia es de que machine learning como tal es un aprendizaje asistido que uno le hace a la computadora. Es decir, uno le enseña a la computadora resultados anteriores que han pasado en un fenómeno específico. O sea, yo le puedo venir y enseñar, bueno, todas las veces que nosotros hemos hecho esto, computadora, los resultados han sido estos. Entonces la computadora empieza a entender que hay patrones y ya puede empezar a tirar pronósticos. Mientras que la inteligencia artificial que ya vemos en películas de ciencia ficción como tal, o sea, la computadora podría venir y automáticamente agarrar conciencia de esos fenómenos y empezarse a autoaprender. Yeah. Entonces, ahí estamos hablando ya de muchas necesidades tecnológicas que no llegamos todavía. Ok, mira, esta gente que mencionaste antes de Opticality es una empresa guatemalteca que se fundó aquí en Guate
que la idea de ellos es hacer lo que yo estoy pensando ahorita que le hace falta a muchas empresas, que es todos los documentos, toda la información que está en papel, cómo lo vuelven accesible para que una persona venga y lo haga y que utilice esa información para hacer Big Data. Correcto, imagínense todas estas empresas financieras que tienen toneladas de papel. Y estas toneladas de papel todo fue escrito a mano. Entonces lo que se hace es que esto se pasa a través de su sistema y eso lo digitaliza inmediatamente. Entonces ahí es ideal para empresas ya como la de nosotros, como Blackbox, entrar y analizar esa información y sacar valor de esa información como tal. Okay. Pero ya le alivió un gran proceso de poder trasladar eso a una forma digital. También tienen reconocimiento de voz, por ejemplo. Ah, qué interesante. O sea, por grabaciones, para... Exacto. Ah, qué interesante. Grabaciones y eso se transcribe. Y dentro de la transcripción uno puede encontrar información importante. Ok, mira, y estas gentes estas empresas que no tienen el recurso de Opticality, digamos, ¿qué es lo que haces vos cuando llegas a un cliente y te dice, mira, tengo todo esto en un Excel acá, otro está en Word, otro está en diferentes computadoras, lo que sea? ¿Cómo unís toda esa información para poderla usar para Big Data? Yo creo que eso es bien valioso, lo que dice Marcel, porque creo que muchos clientes se topan con eso, ¿verdad? Que creen tener la información. Ajá. O creen tener la data. Entonces, como que tal vez cuál es el proceso cuando abordás a un cliente que cree tener la información. Ajá. Claro. Miren, ahí lo importante es ser bien transparente con el cliente y hablar, ¿verdad? De que no necesariamente uno tiene que llegar y crear una gran infraestructura, sino más que todo uno tiene que apalancarse de la experiencia de las personas que han llevado esa empresa por muchos años. Okay. La experiencia humana estamos lejos de que pueda ser reemplazada. Entonces, la manera de cómo nosotros en Blackbox abordamos a los clientes es hablar directamente con los gerentes, que nos cuenten su experiencia como tal. Porque puede ser de que aunque él tenga varios Excels, que tenga varias bases de datos y como tal, a la hora de su toma de decisiones solo se fijan 3, 4 KPIs que son críticos para su industria, son críticos para su estrategia competitiva. Entonces hacemos como que una selección muy específica de qué variables vamos a analizar y de esas sacar valor. Okay. Entonces, luego lo 80-20. Exacto. Ajá. Exacto. Nos vamos a apalancar de primero en la experiencia del cliente, porque lo que queremos es llegarle a automatizar la toma de decisión, ahorrarle tiempo en el data crunching, por ejemplo. Entonces eso ya lo centralizamos en un dashboard para que lo pueda ver. Ok. Ahora, una pregunta, Neri, tal vez cambiando un poco de tema, sí. Es ¿cuándo decidiste emprender y por qué? Ok, fue en el 2015. Yo estaba trabajando en una empresa de logística específicamente. Mi trabajo ahí era ser el gerente financiero y yo sufría bastante a la hora de hacer los cierres contables. Tenía que compilar toda la información de contenedores, traslados, bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. Long story short, yo me tardaba casi 8 días en cuadrar la información financiera porque estaba en muchas fuentes de datos diferentes. Entonces decidí, no, yo lo voy a integrar en un solo lugar para que yo lo pueda analizar rápido. Entonces ahí creé la primera versión de nuestro software de integración como tal. Y cuando lo vi dije yo, wow, esto sí, ahora mis cierres contables y mis cierres de información, antes me tardaba 8 días, ahora me tardo 15 minutos. No. Entonces ya me da tiempo de ir a la U, ya me da tiempo de llegar temprano a la U, ¿verdad? Entonces fue como, genial, ¿verdad? Y a veces uno es muy impulsivo y lo primero que hice fue, ok, esto funciona, me agrada, hay muchos que han de tener este clavo, renuncio. Ajá. Y así surgió toda la iniciativa de empezar tu empresa de Blackbox. Ajá. Dije yo me voy a dedicar a hacer un análisis de información para otras empresas. Mira, y vos ya sabías, bueno, asumo que estabas estudiando la parte de programación y toda la parte de desarrollo de software. O como eras gerente financiero, no sé si estudiaste algo de administración o estabas en la parte de desarrollo de software. De hecho, yo empecé estudiando Computer Science. Yo empecé estudiando ingeniería en sistemas como tal. Pero siempre mi intención fue, no, pero yo quiero un software más para vender, algo para vender. Y me cambié y terminé estudiando economía. Entonces, por eso era que mi puesto era de gerente financiero. Pero me doy cuenta que economistas y administradores tienen un problema de análisis de información para la toma de decisiones. Y creo que mi background de saber programar, no soy experto en programación, pero sí sé de lenguajes, sí puedo hacer cierto tipo de programaciones sencillas como tal. Eso creo que ha sido un buen mix. Qué interesante. Sí, interesante. Ahora, Neri, hace poco leí un libro de Information de James Blake y una de las cosas que hablaba en este libro era de el primer bit. ¿Verdad? Al final el bit es como el lenguaje de información o la primera información generada, ¿verdad? Entonces, digamos que a partir de un bit puedes llegar a 1 giga, puedes llegar a
a las dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de cuánto crees que alguien que nos está escuchando, suponete un posible cliente tuyo, cuánta información debería ya estar generando, ¿verdad? O sea, desde bit, que es lo más pequeño, hasta un tera, Esa es una buena pregunta y al final es relativo a la hora de la empresa que se está trabajando, porque, por ejemplo, un archivo Excel bien trabajado, grande, puede llegar a pesar que 3 megabytes, 4 megabytes. Entonces todo es cuestión de información valiosa para el giro de negocio. O sea, pueden ser 100 megabytes, pueden ser 50 megabytes, 20 megabytes, pero de ahí podemos sacar inteligencia. Perfecto. Vamos a ir a un corte y regresamos con un poquito más sobre Black Box Solutions y Neri Guzmán con Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos de regreso. Les recordamos que este es un espacio donde hablamos con temas de emprendimiento, de tecnología. Pero Pablo, contame un poquito sobre lo que es el CFO as a Service. Bueno, el CFO as a Service es un servicio de gerencia financiera que le ofrecemos a empresas de servicios, en donde, basado en su información, le hacemos un análisis para que mensualmente puedan tener un análisis financiero de toda su operación sobre lo ejecutado. Como que si yo tuviera un gerente financiero en mi empresa. Exacto. Entonces el apoyo es básicamente apoyar a las empresas a tomar decisiones basadas en sus números financieros y que sean reales, ¿verdad? No solo es el análisis de los números, sino es también darle las recomendaciones para que construyan los procesos en los cuales van a generar información financiera certera. Sí. Porque tener información financiera certera es clave para poder hacer un análisis, ¿verdad? Sí. Y todo parte de registrar los ingresos y registrar todos los egresos con un proceso de papelería, ¿verdad? Es decir, ya sea contable, en donde todos los ingresos tienen que tener una papelería de ingreso, ¿verdad? Ya sea una factura y cotización, y de ingreso lo mismo, a una factura de que se compró y una orden de compra en dado caso se haya ejecutado. Pero en la medida que se vayan registrando y categorizando esos ingresos y egresos, entonces se va a poder hacer precisamente un análisis. Si no los tienen, igual nosotros a través de las recomendaciones los guiamos a tenerlas, ¿verdad? Perfecto. O sea, también, aparte que me das toda la información necesaria, también me asesorás para que yo pueda tener un orden contable, sí, digamos. Te damos las recomendaciones para que armes tu departamento financiero. Ya. ¿Verdad? El departamento financiero básicamente cuenta de cuentas por cobrar, por pagar, pagos de planilla, categorización de egresos, categorización de ingresos. En definir básicamente todo esto es empezar a tener un departamento financiero, okay, ¿verdad? Perfecto. Entonces eso es lo que hace el CFO as a Service para empresas de servicios. Buenísimo. Mira, Neri, una pregunta que le hago, pero Pablo, es ¿qué fue lo que sentiste al momento de tener una idea de negocio que no es muy común en un lugar como Guatemala, digamos, emprender una idea de negocio que posiblemente sos el primero? Posiblemente sos una persona que, ok, tengo esa idea, veo que funciona en otro país, ¿cómo la implemento y cómo educo a mi cliente? Porque creo que es una de las dificultades. Ahorita tal vez ya es, como vos decías, es una palabra, es un buzzword que ya toda la gente escucha, Big Data, pero de verdad que hacerle entender la importancia de la Big Data en las empresas, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, la primera vez que lo sentimos fue cuando solo vendimos como $1,000 en todo un año. Entonces ahí es la primera vez que te das cuenta que es un producto complicado de comerciar. Hasta la fecha, aunque se escuche mucho que sea Big Data y todo, de igual manera hay que entender el motivo detrás por cual una empresa va a invertir en algo. Una empresa va a invertir en algo porque le va a traer un valor de regreso. Vale. Entonces, el enfoque que siempre tenemos nosotros con las empresas es, ok, yo voy a entrar acá, yo voy a hacer este análisis y este va a ser el valor agregado. Entonces, yo trato de conectar rápidamente el valor agregado que le va a traer la información al cliente. La transparencia es clave para esto y sí es difícil, o sea, no es como que... Y he visto que ese ha sido un error común. O sea, a veces uno llega con el enfoque de decir, implementarle ahorita un sistema de análisis de información. Hay mejores prácticas informáticas, pero hay prácticas también que te limitan en cuestión de tiempo y recursos. Okay. Los tiempos y recursos del cliente son limitados, al igual que los tuyos. Entonces hay que ser muy consciente en cómo hacer implementaciones inteligentes que le agreguen valor al cliente rápido y que él vea el beneficio, ¿verdad? Pero eso es cuando ya te acepta. Pero antes del proceso de cómo le haces entender que es la Big Data, porque estoy seguro que, o sea, gente que toma ese tipo de decisiones es gente tal vez un poquito más adulta
Así que tal vez su análisis de datos es, mira, pásame todas las cuentas y yo las Sí, reviso, lo que sea. ¿Cómo- totalmente. cómo Ya diría eso? comprendí. No hablo de Big Data. No. Yo con los gerentes hablo sobre estrategias de la forma en cómo compiten. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, ok, usted compite en esta estructura de mercado y, o sea, si yo estuviera en sus pies, estos serían los pasos que usted haría para hacer una estrategia de negocios. Entonces, empiezo a hablar en conceptos de estrategia de negocios con los gerentes. Me trato de poner en sus pies y qué decisiones yo tomaría o qué es lo que ellos están haciendo y me trato de empapar de su experiencia como para entender cuál es su verdadero dolor. Ya. Y en base a eso yo propongo algo. Ya después la tecnología viene después. Ya después ya le explico a él, mire, aquí use Machine Learning y mire, aquí use un algoritmo de aprendizaje profundo. O mire, aquí use esto. Muchas veces ni siquiera eso me preguntan. Y este tipo de clientes es cualquier empresa, son empresas que tal vez tienen X cantidad de empleados. ¿Cómo medís eso? Porque también puede ser de que yo tenga una pequeña empresa que me vaya a servir la Big Data, pero tal vez no te lo puedo pagar. O Claro. puede ser de que haya unas empresas que tal vez lo que vos ofreces es muy pequeño o muy grande. ¿Cómo es Blackbox? Todo es cuestión de servicios, ¿verdad? Nosotros tenemos ahorita 2 servicios fundamentales. Uno se llama Boost Sales. Boost Sales sí está diseñado para la mayoría de empresas, grandes y pequeñas. El proceso es el siguiente, ¿verdad? Boost Sales sirve para automatizar todo lo que son las compras de publicidad digital. Todos queremos pautar algo porque lo queremos vender. Entonces lo que hace el sistema es automáticamente seleccionarnos los mejores nichos y comprar la publicidad de la forma más barata, sin Wow. que uno no haga nada. Entonces, de esa manera uno recibe los mejores resultados gastando menos. Entonces, ahí tenemos paquetes que los puede pagar desde una empresa muy pequeña y poco a poco le vamos aumentando el grado de insights que pueden Qué interesante. O sea, vos me identificás el nicho de mercado perfecto para mi producto. O sea, según los intereses, según lo que esta gente busca, es al revés. Es al revés a lo normal, de que yo debería buscar a una persona que cumpla con estos requerimientos, que tenga estos estilos demográficamente. Vos lo haces al revés. Exacto. Ah, qué Lo que interesante. sucede es de que, digamos, parte de lo que uno tiene que tratar con los datos es a tratar de ser una persona sin sesgos. Entonces, digamos, es una filosofía entre todos nuestros gerentes y nosotros, es de que tenemos que abordar las cosas sin sesgo. Entonces, la verdad va a salir hasta que lo probamos. Entonces, por eso no escatimamos ningún nicho, pero lo hacemos asistido con la computadora. Entonces, por ejemplo, probamos 56 variaciones del mismo anuncio y vamos gastando poco a poco. La primera semana gastamos solo $5, pero la segunda semana gastamos 20, la tercera semana gastamos 100, pero los resultados van mejorando. Y vas conforme vamos encontrando. identificando en esos nichos cuál es el que más atracción tiene con ese anuncio. Sí, digamos, el objetivo del cliente es conseguir leads que le compren, entonces vamos midiéndonos bajo eso. Si el Qué objetivo del interesante. cliente es más tráfico a su sitio web o instalaciones a su app, entonces nos vamos midiendo bajo ese KPI de éxito. Qué interesante. Se me ocurre un ejercicio ahorita, Neri, tal Sí. vez si nos puedes responder. Yo voy a decir una palabra y si me respondes como que así Démosle. rápido, en un enunciado, esta palabra en tu industria, ¿verdad? Que es Ok. la industria de Big Data. Entonces, para empezar, ¿qué problemática hay en tu industria? Asimetría de información. Ok. ¿Asimetría o simetría? Asimetría de información. asimetría. El problema de la asimetría de información es de que yo entiendo algo y la persona que está a la par mía entiende otra cosa cuando estamos viendo lo mismo. Exacto. Entonces la data nos sirve para sacar las cosas sobre la mesa y podernos entender mejor. La mayoría de los conflictos entre las personas surgen porque no nos entendemos y la data surge para poder revelar qué es lo que es. Ya. Genial. Ahora, con respecto a oportunidad. ¿Qué oportunidad es? Oportunidad. Oportunidad es que todavía es un espacio bastante abierto de trabajo, de campos de aplicación. Hay tantos giros de negocio y hay tantas aplicaciones que sus aplicaciones son bastante grandes, desde la música hasta la logística. Mira, y ahí que un emprendedor que vea la oportunidad te puede decir, mira, dame estas 2 cosas que vos tenés y yo las vendo en estas industrias y vos solo me das toda la parte del back office. ¿O cómo crees que podría ser una oportunidad a alguien que no sepa mucho del desarrollo de la Big Data? Sí, claro. O sea, para mí lo que siempre andamos buscando es claro, esos socios estratégicos que tengan algún tipo de background o experiencia en algún giro de negocio específico y que me digan, mira, un ejemplo nos acaba de pasar en real estate, por ejemplo.
una persona tenía muy buena experiencia en real estate y me dice, mira, yo quiero empezar a aplicar tus productos aquí, en real estate. Y entonces, entonces él ya tenemos una alianza comercial y todo, así de esa manera podemos hacerlo. Ok, o sea, Y si hay yo una hago el back oportunidad. office. Okay. Sí, Entonces, así es. la gente que está escuchando, sin dado caso, tiene una experiencia, pues la conveniente, pueden contactar a Black Box Solutions para ver qué pueden hacer como para volverse un socio estratégico. Sí, fijo, que nos escriban y miremos la oportunidad de crear algo en conjunto. O sea, estamos siempre abiertos a eso. La innovación precisamente viene de la experiencia. Ok. Ahora, Perfecto. otra pregunta sería actores. En términos de clientes, ¿quiénes serían como que un perfil de clientes, verdad? Y Competencia. Ajá. Y luego proveedores. Okay. Entonces, tal vez clientes como que en tu industria, como que cuáles son los clientes que en algún grado los puedes atender, ¿verdad? Ya, ahorita nuestros clientes que estamos atendiendo son personas que venden apartamentos, real estate, oficinas y demás. Tenemos clientes también que tienen procesos de manufactura y quieren pronosticar sus compras, sus importaciones, sus exportaciones. Tenemos clientes financieros que tienen algún tipo de productos financieros y tenemos clientes de retail y comercio electrónico. Todas las personas que están interesadas en vender algo en línea son clientes adecuados para nosotros. Ok, y esos clientes de en línea, ¿sí ven resultados positivos a la empresa? O sea, sí, ellos sí dicen, ok, sí me ha funcionado, quiero seguir utilizando para generar más ventas. Totalmente, Ok. totalmente. Lo que sucede es de que, como es un proceso bastante pragmático, a la hora de poder seguir todo el customer journey, ¿verdad? Poder seguir a todo el cliente desde el momento en el que se sintió atraído por un anuncio hasta que compró, es información muy valiosa para ellos porque les permite mejorar sus artes, mejorar sus textos, mejorar su forma en la que venden sus productos o incluso mejorar sus productos. Ok, interesante. Ok, y con respecto a los proveedores, como que qué tipo de proveedores te topas en la industria de Big Data. Ah, sí, tenemos muchos programadores. Por ejemplo, uno de nuestros top proveedores para nosotros es una empresa que se llama AltC, Alternative Creations. Saludos ahí al chino. El chino es el que nos hace ganas en todo lo que es estructuras de bases de datos, porque la programación dura no se acaba, ¿verdad? Por programación dura yo me refiero a la creación de infraestructura. Personas que manejan mucho bases de datos, la creación y el mantenimiento de bases de datos, también estructuras de sitios web. O sea, todos nos comunicamos por sitios web. Entonces hay muchos proveedores de sitios web, de páginas web y de todos estos servicios. Después nos encontramos incluso también proveedores de que manejan muy bien las redes sociales. Community managers, creadores de contenido digital. Esos son los proveedores. Almacenamiento también. De almacenamiento es complicado ahorita porque la facilidad de las nubes hace Ya. como que bien fácil que yo pueda adquirir un Google Cloud o Ellos serían un proveedor clave también. son proveedores clave. Amazon Web Service, Google Cloud, servicios de almacenamiento así en la nube, incluso Google Drive es un proveedor clave, ¿verdad? Para muchas de estas estrategias. Genial. Perfecto. Vamos a ir un corte y regresamos con Eri Guzmán de Black Box Solutions. Bueno, ya estamos de regreso aquí con Eri Guzmán y Pedro Pablo Beltranena. Tenemos una pregunta del público que nos hizo. Sí, entró una está pregunta. buenísima. Entró una pregunta candente que está buena, la verdad, es cómo el Big Data afecta o la aplicación y el uso de Big Data afecta en las elecciones, tanto de cualquier país, pues, ¿verdad? Pero en las Claro. elecciones democráticas, ¿verdad? De voto, ¿cómo afectan, verdad? Ujú. Miren, el Big Data como tal es una herramienta muy poderosa a la hora de hacer las elecciones. ¿Por qué? Porque los partidos políticos van a poder recabar información importante del público. Si bien es cierto, ahorita el ejemplo más reciente que tenemos son las elecciones de Estados Unidos, en donde la producción de contenido era tan masiva y tan bien diseñada por medio de estos algoritmos que sí generan un impacto en las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que yo considero? Que el Big Data no está siendo utilizado de la manera adecuada para los políticos. ¿En qué sentido? El Big Data debería de servir para poder recabar las necesidades de las personas e implementarlo en un plan de gobierno, en un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros analizar todas las necesidades diferentes de las personas y establecerlas en rankings. Y estos rankings nos van a permitir a nosotros definir prioridades democráticas en base a la data. Eso es complicado. El incentivo, obviamente, es poder
utilizarlo de una mal manera y utilizarlo para enviar mensajes, propaganda selectiva y en dado caso se le podría llamar como populista, en el sentido de que yo ya sé lo que te gusta escuchar, entonces te voy a mandar un mensaje específico a vos sobre lo que querés escuchar, y a otra persona que es tu vecino le voy a mandar un mensaje totalmente contradictorio. Entonces, en esa parte considero de que si bien se puede llegar a hacer eso, es una manipulación, ¿verdad? Y eso no es ético. Es el uso de esa herramienta de una manera no ética. Así es. Mira, y si en dado caso quisiéramos recabar, o que viene un candidato ahorita en Guatemala en las próximas elecciones que te dice, mira, quiero que recaudemos esta información, ¿cómo pueden recaudar todas las necesidades de las personas? ¿Cómo crees que sería el proceso? Bueno, ya de por sí los aparatos estatales, por ejemplo, CGPLAN como tal, ha hecho mucho de estos trabajos. O sea, existen planes de desarrollo territorial para cada uno de los municipios. Si bien es cierto, esto no es algo muy popular, ¿verdad? Es algo que existe. Entonces ya mucho de este trabajo de recopilación de información como tal, ya existen documentos en donde está todo eso. El proceso adecuado sería poder transformar estos grandes núcleos de información estatal que hay de una manera en que se puedan acceder de un formato trabajable y de ahí sacar conclusiones. Sí, o sea, líneas y columnas. Sí, claro, cuesta a veces encontrar bases de datos de gobierno o tenemos que están desagregadas. O sea, el mismo gobierno tiene el problema de las empresas como tal, que digamos, cierta información la tiene el Ministerio de Finanzas, pero otra información está en CGPLAN, pero otra información también está en la municipalidad específica. Entonces, hay diferentes portales, desde el portal de CGPLAN, y el portal de CGPLAN tiene dos, el municipal y el de los ministerios. Entonces, todavía falta un trabajo de integración de esa información para sacar conocimiento. Qué interesante. Genial, sí, yo creo que es clave mencionar la posible perversión que existe del uso de la información, ¿verdad? Porque la información está al acceso y qué hacer con ella, creo que cabal es una parte clave, que ya que recopilaste esa información, como bien decías, meterla, o sea, que esa información recabada de lo que se quieren, de lo que necesita y quiere la gente, meterla en un plan de gobierno, ¿verdad? Claro. No solo usarla para decir lo que querés escuchar, sino que sea con un enfoque de solución, ¿verdad? Y creo que es ahí donde viene ese preciso sweet spot de perversión y no perversión de ese uso de información, ¿verdad? Así es, sí, es cuestión de incentivos. Hay varios economistas y varios papers interesantes sobre la institucionalidad, y como por ejemplo North, y hay varios ahí escritos que hablan sobre los incentivos del public choice. Public choice es como el incentivo que tiene un candidato de venir y ofrecer promesas vanas, porque la moneda de intercambio son los votos. Sí, claro. Y ya después, ya cuando llega al poder, ya no importan las promesas como tal. Yo pensaría que una herramienta que también podría ser de igual manera útil para la población es que la población también se informe y que empiecen a utilizar este tipo de información también para exigir, añadir cosas a planes de gobierno específicos como tal. Sí, yo lo que me preocupa y lo que me pongo a pensar, yo digo, ok, ¿cómo hacemos que la gente en la municipalidad empiece a ingresar los datos de una manera ordenada para que, no sé, en 5 o 10 años podamos implementar el Big Data? Que creo que es algo bien complicado. O sea, es un trabajo permanente. O sea, yo, de hecho, uno de los estudios que hice después de economía fue una maestría en gestión pública. Entonces, por lo mismo que me interesa todo el análisis de información del gobierno y cómo funciona el país. Entonces, esto es un esfuerzo constante que has hecho varios gobiernos ya de atrás para acá. Por ejemplo, ya hay sistemas como el SNIP, que mantiene toda esa integración de la información de las municipalidades, y si no la ingresan en ese sistema como tal, ¿verdad? No van a recibir los fondos o no reciben este tipo de asignaciones presupuestarias. Entonces, ya ese proceso de ingresarlo está bien. Ahora, que se ingrese pertinentemente es otra cosa, y que haya flexibilidad en las partidas presupuestarias es otra cosa también. Entonces, estamos hablando de que a veces muchas gestiones municipales como tal y gestiones de ministerio también tienen ciertas limitaciones que son parte del sistema. Pero ya esa información, de alguna manera, en los últimos años se ha ido ingresando. Hay bastante información. Lo que pasa es que debería estar disponible en un formato fácil de entender, porque solo expertos en ese sistema, o sea, alguien que diga que pueda usar el SICOIN, por ejemplo, que es el sistema de administración financiera del Estado. O sea, solo para saber usar ese sistema de SICOIN se requieren fácil un mes de entreno, pues. Y solo te lo van a saber manejar pocas personas.
Sí, no son intuitivos en algún No grado. son intuitivos, correcto. Ok. Yo creo que esto es cabal un tema. Ahora, Neri, tal vez como para ir cerrando, si nos describís en pocas palabras, cabal, los 2 servicios que ofreces. Ok. Sí, solo hablamos de uno. Creo que solo hablamos de uno, de lo de las ventas. Ok, Boost Sales. Boost Sales es, en pocas palabras, es automatizamos toda su publicidad digital y le sacamos el mejor rendimiento a su dinero. El otro servicio que tenemos es modelos predictivos. Modelos predictivos lo que hace es lograr ingresar a su información y presentarles a ustedes predicciones para que tomen mejores decisiones. Esto implica poderles ahorrar ya sea dinero o tiempo o recursos y poder ustedes estar como en una forma de que sus gerentes o los dueños de las empresas o ustedes emprendedores, ¿verdad?, se dediquen más que todo a tomar decisiones estratégicas de su negocio y no a sufrir con encontrar la data pertinente en el momento preciso. Sí, eso más el CFO, creo que un gerente de verdad estaría hecho. Así que, bueno, gracias, Neri, por tu tiempo. Pero, Pablo, tenemos un evento el sábado que queremos compartir. Sí, tal vez ahí sí que segmento de noticias, ¿verdad? De ya cerrando. Es un evento de Social Lab, de nuestros amigos de Social Lab, que ya vinieron cabal aquí a hablar con respecto a bastantes temas de innovación y de incubación. Tienen un evento que se llama Provocar Futuro. Lo pueden encontrar en internet como provocarfuturo.com. Empieza el viernes y el sábado también van a haber bastantes conversaciones. Si no estoy mal, van a haber 3 espacios el sábado donde se van a estar generando distintas discusiones, conversaciones. Va a haber un panel donde inclusive vamos a estar participando en Concord, y en M Podcast vamos a grabar uno de ellos. Así para compartirlo y que lo puedan ustedes escuchar luego. Es un evento donde van a haber bastantes actividades, va a haber un mercado entre que une el campo y la ciudad, digamos, con servicios tanto de ciudad como servicios del campo. Es en la zona 1, si no estoy mal, ahorita les confirmo el lugar, pero es un evento, es el segundo que hacen. El primero fue el año pasado, donde hubo una agenda también bastante innovadora. Y creo que es un evento a ponerle ojo para Patronato para Santo puedan ir. Domingo. Es en la 2 Avenida 10-09, zona 1. Exacto. Histórico. Cabal. Ok, muchas gracias, de verdad, Neri, por tu tiempo, pero Súper. Pablo, el tuyo. Buena onda Y por espero invitarme. verlos el otro martes en M Podcast Show.